Vamos a comenzar y nos corresponde ver la actividad número 7. En este caso, en el libro, pues vamos a empezar en la página número 68. Por favor, ahorita la voy a poner yo en pantalla también para que la puedan ver y la empecemos a resolver. Vamos a ver acá. Aquí. Ok, this is the page. Esta es la página. ¿Sí? Dice page 68, travel. Dice 8A, incredible trips. Viajes increíbles. Entonces voy a hacer un poco más grande esto. A ver, permítame. Okay. Tenemos esto. Dice, number 1. Complete the sentences with the verbs in the box. Completa las oraciones con los verbos en el recuadro. Y nos dan get lost, book, fly, miss, write, and take. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es intentar más o menos ver en dónde va cada uno de estos verbos según las situaciones. Ven que en cada imagen obviamente está representando una acción. Ven en la número 1 dice, some of my friends motorcycles to work. ¿Qué es lo que está haciendo este chico montado ahí en la... ¿A dónde creen ustedes que va él montado en su pasolita? A ver. De viaje. A trabajar. Exactamente, no de viaje, porque de viaje en una moto así chiquita no creo. Entonces, va a trabajar y dice, some of my friends, voy a hacerlo más grande para que me quepa lo que voy a escribir. A ver acá, y texto. Y dice, some of my friends, en este caso vamos a escribir la palabra ride, el verbo ride, que significa montar, ¿ok? Algunos de mis amigos montan su bicicleta hacia el trabajo. Ok, number 2 dice, abajo, I always train tickets early to get a good price. Dice, yo siempre los tickets del tren temprano para tener un buen precio. En este caso, ¿qué palabra creen ustedes que deberíamos de colocar acá? Él se está adelantando a todo eso. Comprar. Algo así. Pero cuando se va a hacer algo con mucho tiempo, por ejemplo, eso también pasa mucho cuando ustedes van con sus papás, me imagino, de viaje a algún lugar lejano y se van a quedar en algún lugar en especial. Entonces, lo que hacen antes la mayoría es, vamos a ver qué hoteles hay y cuánto cobran. Entonces, eso se llama agendar. ¿Y cómo se escribe la palabra? En este caso, el verbo agendar va a ser book. ¿Sí? O sea, lo entendemos como libro, como un adjetivo. Pero como verbo, book significa agendar. Número 3, dice, I sometimes the bus because I get up late. Yo algunas veces, y esto creo que casi a nadie le pasaba, el bus porque me levanto tarde. ¿Qué le está pasando ahí al chico? Está corriendo porque lo dejó el bus. Exactamente. Entonces, perderse algún medio de transporte o perderse más de algo va a ser miss. Sí, a veces también lo asociamos como, miss, disculpe. No, pero también significa perderse como verbo. Número 4 dice, if I go out night, I usually a taxi home. Dice, si yo salgo en la noche, usualmente dice un taxi a casa. ¿Qué es lo que ella hace entonces? Obviamente no tiene un carro, entonces ¿qué va a hacer? Tomar un taxi. Ajá, o en este caso sería lo más actual ahora es un Uber, vaya, no tanto un taxi. Entonces, en este caso vamos a escribir take. Number 5. I never because I don't like it. Dice yo nunca porque no me gusta. Y se dan cuenta, ella está sentada, obviamente, dentro de un avión y va súper nerviosa, saber que está viendo también por la ventana. ¿Va? Entonces, yo nunca. Volar. Exactamente. Fly. Number 6 dice I often in a new town. Dice yo siempre en un pueblo nuevo o en un lugar nuevo. Y ven ahí el señor que dice calle Mayor, Plaza España. ¿Y para dónde agarro? Aquí donde estoy. Entonces eso, cuando ustedes van a un lugar que no conocen, ¿qué les pasa? Se pierde uno. Se pierden. Ajá. Entonces, en este caso, vamos a escribir get lost. Y eso significa perderse. Get lost. Entonces voy borrando y vamos a ver lo que sigue.
Y luego dice acá, se dan cuenta, en esta parte dice Go to Vocabulary Practice Travel Verbs, page 125. Entonces, ahora nos vamos a dirigir a la página número 125. 125. ¿Y cuál es la página 125? Esta de acá. Dice Travel Verbs, verbos de viaje. Entonces, voy a hacer un poquito más grande y un poquito más pequeño. Ahí está. Y vamos a escuchar un audio precisamente de estos verbos. Entre cada verbo y verbo, voy a ir pausándolo y ustedes lo que van a hacer es que a la par van a ir escribiendo su respectiva traducción. Yo se lo voy a ir diciendo también. Entonces vamos a escuchar ahorita el audio. Y es este de acá. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver. Y aquí está. Ok, vamos a escuchar. 8.1 1. Book a flight. Book a flight. Esto significa agendar un vuelo. Agendar un vuelo. Este verbo también lo podemos utilizar, por ejemplo, si ahí va ustedes, bueno, antes se pudieran a los restaurantes así como que muy especializados, entonces antes había que hacer reservas. Esto también se aplica para esto, book. Dice, book a table, aparta una mesa o reserva una mesa. En este caso es book a flight, apartar un vuelo. Número 2. 2. Fly. Volar. 3. Get in a taxi. Eso sería subirse a un taxi. 4. Get lost. Ok, get lost. Lo último que hablamos de las imágenes, eso es perderse. 5. Get off a bus. Bajarse del bus. 6. Get on a train. Subirse al tren. 7. Get out of a taxi. Bajarse del taxi. 8. Miss the bus. Perder el bus. 9. Ride a bike. Montar bicicleta. 10. Sail. Navegar. 11. Take the subway. Tomar el metro. 12. Walk. Caminar. Entonces ya tenemos ahí los 12 verbos. Vamos ahora a regresar a la página del libro. A ver. Aquí. Y que la parte número 2. ¿Y qué dice la parte del número 2? Dice check. The verbs we can use with each type of transportation. Dice marca con un cheque los verbos que podemos usar con cada tipo de transporte. Ahí. A ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, en la parte superior, en forma horizontal, tenemos a taxi, a bike, a boat, a plane, a bus y a train, ¿sí? Un taxi, una bicicleta, un bote, un barco, un avión, un bus y un tren. Y del lado, en columnas, del lado izquierdo, tenemos ride, take, miss, get in, get out, get off, get on y también get off y sail. Entonces vamos a ir marcando qué cosas sí podemos hacer dentro de estos sistemas de transporte. Yo solo voy a marcar, vamos a ver acá, stamp, vamos a poner un chequecito, ahí está. Y vamos a cambiar el color para que se mire más bonito. Ahí está. Bueno, ustedes me van a ir diciendo si sí se puede o no se puede. Por ejemplo, dice, ride a taxi. Ride a taxi. ¿Será que podemos montar un taxi? ¿Estará bien dicho de ese modo, creen ustedes? A ver, ¿qué creen? No, en este caso va a ser ride a bike. Cuando nos dicen ride, eso significa montarse sobre algo. ¿Sí? Por ejemplo, la bicicleta, en ella sí me puedo montar. Puedo decir ride a bike. También, ¿en qué otro tipo de transporte que no es usual, ya en la ciudad para nada, puedo montarme? En el tren, No, no. Los caballos. el Exactamente, en los caballos, Porque ustedes van montados sobre ellos.
¿sí? O sea, van sobre todo eso y entonces no están ingresando a nada, sino van montados sobre eso, ¿sí? Entonces ahí usamos el verbo ride. Y solamente ese, solo ride a bike. No puedo decir ride a boat, ride a plane, ride a bus, ride a train, no. Ahora vamos con el que sigue, dice take. ¿Se recuerdan que el verbo take es tomar? No de tomar de beber, sino de tomar y agarrar algo, ¿sí? En este caso dice take a taxi. ¿Será que puedo tomar un taxi? Sí. En este caso sí, entonces voy a poner un cheque. ¿Será que también puedo take a bike? Tomar una bicicleta, no. Luego dice a boat, tampoco. Luego dice a plane, tomar un avión. ¿Será que puedo tomar un avión? No. ¿Seguros? En este caso sí, vamos a poder tomarlo. O sea, digamos, vamos a usar como el transporte público para esto, pues. Dice luego, take a bus, tomar un bus. Obviamente sí. Sí. Y a train, cuando ya algún día en Guatemala empieza a funcionar. Dice take a train, tomar el tren. Sí. También. No. Ahora vamos con el de abajo. Dice miss, perder. ¿Será que yo puedo perder un taxi? No, porque en este caso un taxi yo lo voy a llamar y lo voy a ocupar. Pero, Aparte No, es pero si se muy... tarda para subir. sí. Te cobran, de todos modos ellos están ahí ganando dinero. O Luego sea, dice a bike. Será perder una bicicleta, no en el modo de que, no la encuentro, sino que se me fue, o sea, ya no la pude montar, ¿va? En este caso, no. Luego será que miss a boat, perder un barco. sí. No, tampoco. Sí. Y en este caso, ahora vea, dice miss a plane, perder el avión. Sí. En Eso este sí. caso, sí. Dice miss a bus, perder el bus. También. También es lo más común. Luego también tenemos miss a train, que digamos es parecido a lo del bus. También se puede perder el tren porque llegamos tarde a la estación y ya se fue, ¿va? Entonces ya no lo pudimos agarrar. Luego dice get in y get out. El get in lo vamos a utilizar cuando nos referimos únicamente a vehículos de 4 ruedas pequeños y cerrados. O sea, un taxi, un carro y nada más. Entonces, ¿será que puedo decir get in a taxi? ¿Montarme en un taxi? Sí puedo. ¿Será que puedo decir montarme get in a bike? No puedo, porque no tiene techo, entonces no se puede y es de 2 ruedas. A boat, ¿un barco? No. ¿Será? No tiene ruedas. Pero si tiene techo cerrado y es pequeño. En este caso vamos a poner que sí. Luego dice a plane, un avión. ¿Será? Tampoco Sí. se puede, Sí. no se puede. Y luego, luego también a bus, a train, no puedo, ¿sí? Porque son sistemas públicos. Recuérdense que les dije, son cosas muy pequeñas y generalmente 4 ruedas, generalmente, ¿sí? En este caso, un taxi, pues es una especie de carro, igual que un barco, digamos una lanchita, ¿no? Entonces solo voy ahí con mi familia y mis amigos y nada más. Ahora bien, en la siguiente dice get on. El get on lo vamos a utilizar nada más cuando son sistemas de transporte público. Entonces, a ver, a taxi. ¿Será que eso es un sistema de transporte público o no? No, Sí. ese es un sistema de transporte semipúblico. ¿Por qué? ¿Existen los taxis comunales? Sí, pero generalmente los taxis deberían de ser nada más individuales, no pueden ser comunales. Aquí en Guatemala porque es muy diferente todo eso. Ahora, ¿será que puedo decir get on a bike? Montarme, No. en este caso no. Luego No. dice a boat, ¿en el barco? No, tampoco. No. No. Luego dice a plane, en el avión. ¿El avión será un sistema de transporte público? Sí. Sí Sí. es, entonces aquí sí. Luego dice a bus, en el bus también. Sí. Y el tren, a train también podemos. Sí. Y por último dice sail, navegar. Obviamente navegar es lo único que vamos a hacer sobre el agua. Entonces a taxi, no, definitivamente no. A bike, tampoco se puede. A boat, en este caso sí. A plane, no se puede.
A bus tampoco y a train tampoco. Entonces en la última solo boat. Entonces ahí tenemos ya las opciones que tendríamos que tener marcadas. Vamos ahora a lo que sigue, que está abajo. Borrando esto y así puedo ver. A ver. Dice en la parte número 3, la voy a hacer un poco más grande, a ver si así puedo leer un poco mejor. Ahí está. Dice, choose the correct words to complete the sentences. Elige las palabras correctas para completar las oraciones. Entonces acá vamos a subrayar o a encerrar en un círculo, si ustedes quieren, qué palabra sería la que debería de ir allí. Dice, Anne needs to book a ticket for her trip to Los Angeles. Dice, Ana necesita caminar o agendar un ticket para su viaje a Los Ángeles. Walk o book. Book. Book, exactamente. Agendar. Está acá. Luego dice, number 2. This is our bus stop. Quick, get off or get out now. Dice, esta es nuestra parada del bus. Rápido, bájate y salte. Entonces, ¿cuál sería? Get off o get out. Get off. Get off. Ajá. Se oye muy abusivo si le dicen, bájate, va. Entonces, hay que salir de aquí. Entonces, ahora, en la número 3 dice, let's walk. Vamos a caminar. Get out, home. Entonces, dice, let's walk. Vamos a caminar. O let's get out, home. Vamos a salir de casa. It's a nice warm evening. Es una tarde maravillosa. ¿Qué sería? Walk. Walk. Exactamente. Vamos a caminar. Es una tarde maravillosa. Número 4 dice, Juan decided to sail o fly to Spain because he hates planes. Dice, Juan decidió, en este caso me dan sail y fly, a España, dice, porque a él odia volar. Obviamente si odia volar, entonces ¿en qué se fue? En barco. Entonces, ¿qué verbo voy a usar? Sail. Sail, exactamente, este de acá. Number 5, when the train arrived, a lot of people try to get lost or get on, dice. Cuando el tren llegue, muchas personas tratan de perderse o de subirse. Get lost o get on. Get on. Get Get on. on, obviamente de subirse, ¿va? Algo así como en el Transmetro y el Transurbano. Número 6 dice, there are no trains, we need to ride, take a taxi home. Dice, no hay trenes, necesitamos tomar un taxi a casa. Ride or take? Take. Take, exactamente. Number 7, they booked their bus, so they arrived really late. Dice, ellos agendaron su bus, así que llegaron muy tarde. Obviamente va a ser missed. Número 8, I can drive just home if you want. Get in, get out. Dice, yo puedo manejar a la casa si tú quieres. Súbete o salte. Si estoy invitando a alguien, le voy a decir obviamente get in, ¿verdad? No salte, al menos que me caiga mal. Número 9. Stuart ride a motorcycle because it's fast. Dice, Stuart conduce, monta una bicicleta porque es más rápido. Drives o rides? Right. Exactamente, rides. Y la número 10 dice, you can take or fly the number 35 bus downtown. Tú puedes volar el número 35 a el centro. Take or fly? Take. Take, exactamente, porque si dice fly, bueno, algunos buses en Guatemala se recuerdan que sí, casi sí van volando, pero esa es otra historia. Vamos entonces ahora, dice, go back to page 68. Vamos entonces a regresar a la página número 68. A regresar, vamos a ver acá. Y que continúa acá, en la parte número 3, porque la parte 2, si se dieron cuenta, en la guía no va marcada, esa no la vamos a hacer. En la parte número 3 nos dice, un poco más grande, está. Look at the title of the picture. Guess what the story is about. Read the text and check. Dice, mira el título de la imagen. ¿De qué se trata la historia? Lee el texto y luego, pues, comprueba. Dice, Around the World for Love. Around the World for Love significa alrededor del mundo por amor.
Entonces, tenemos ahora acá. Lo voy a ir leyendo y en cada párrafo pues voy a ir haciendo una pausa para ver si tienen una idea de lo que vamos diciendo. Y obviamente se dan cuenta en la imagen qué es lo que más o menos va a pasar. Dice, in January 2001, Ian Johnston from Yorkshire in the UK went to work in Australia for a year, but his girlfriend, Amy, stayed at home. It was difficult to be so far away from her for her, and after 6 months, Ian planned to visit her. He wanted to ask her to marry him, but he didn't tell her about his plans. It was a surprise visit. A ver, ¿de quién estamos hablando en la historia? ¿Cómo se llama el chico? Ian. Ian, ¿sí? Y dice que vive en un lugar del Reino Unido que se llama Yorkshire, pero que se fue a trabajar a Australia por un año. Él tenía novia en el Reino Unido también. Dice, pero su novia, Amy, se quedó en casa, o sea, en el Reino Unido. Dice, era difícil estar tan alejado de ella y después de 6 meses, Ian planeó visitarla, o sea, regresar al Reino Unido. Él quería preguntarle a ella si se quería casar, pero no le dijo nada, o sea, él quería que fuera una gran sorpresa visita, una visita sorpresa. Dice luego en el segundo párrafo, Ian booked a flight, and in July, he flew from Sydney to London with a layover Singapore. But he didn't know about Amy's plans. She also wanted to surprise Ian, a visit, and that exact moment she was also on a plane to Australia. Dice, Ian apartó un vuelo y en julio él voló de Sydney a Londres con una parada en Singapur, pero él no sabía que los planes de Amy. Dice, ella además quería también sorprender a Ian con una visita y en ese exacto momento ella además ya estaba en un vuelo hacia Australia, o sea, el mismo día que decidieron como uno ir para el otro lado y la otra para el otro, y no sabían, tomaron vuelos diferentes. En el siguiente párrafo dice, when Ian arrived in London, he bought some flowers and took the train to Yorkshire. Amy wasn't at home, so Ian waited for him. At the same time, Amy arrived at Ian's apartment in Sydney when his roommate told her that Ian was 70,000 miles away in England. Amy thought that it was a joke. Dice, cuando Ian llegó a Londres, él compró algunas flores y tomó el tren a Yorkshire. Amy no estaba en casa. Entonces Ian la esperó. Al mismo tiempo, Amy llegó al apartamento de Ian en Sydney, cuando su compañero de cuarto de apartamento le dijo y que Ian estaba a 17,000 kilómetros millas de distancia en Inglaterra. Amy pensó que esto era una broma. Y en el último párrafo, it wasn't possible for Ian or Amy to change their tickets, so they didn't see each other, but the story had a happy ending. Ian called Amy and asked her to marry him. And what did she say? She said yes, of course. Dice, no era posible para Ian y para Amy cambiar sus tickets, o sea, de regreso. Así que no se vieron, dice. Pero la historia tuvo un final feliz. Ian llamó a Amy y le preguntó si quería casarse con él. Y obviamente dice que ella a su respuesta dijo que sí. Entonces, ¿imaginan ustedes que por darle una sorpresa a su novia, él no la encontró y ella por darle una sorpresa a su novio, pues tampoco lo encontró? Entonces, son cosas o situaciones que a veces tal vez leemos y que pensamos, no pasan, pero tal vez sí suceden. Entonces, ahora nos vamos a pasar a la siguiente página para ver qué es lo que continúa. Vamos a ver acá. Esta de acá, que sería la página número 69. En la página 69 dice, are the sentences true or false? Dice, son las oraciones verdad o mentira. True or false. Read the text again and check. Acá vamos a marcar si lo que dicen cada una de esas son verdad o mentira. Ustedes me van a ir diciendo true, verdad, o false, falso. Entonces solo vamos a ver esto para acá. Ahí está. Y vamos a sacarlo aquí. Anotar. Dice, number 1. Ian went to Australia with Amy. Ian se fue a Australia con Amy. ¿Cierto o falso? True o false? False. False. Vamos a poner aquí una F. False. Recuerden, se escribe false
pero no vamos a pronunciar la última E. Entonces, false. Y esa A va a sonar como una O. False, ¿ok? Number 2. He wanted to see his girlfriend. Él quería ver a su novia. True or false? True. True. Exactamente. Ay, vamos a poner en mayúscula para que se vea bonito. Okay. Number 3. Amy live in London. Amy vivía en Londres. False. ¿Dónde False. vivía? En Australia. Ajá. Vamos a poner aquí. Ahí. ¿Sí? Number 4. Dice, she traveled to Australia to see Ian. Ella viajó a Australia para ver a Ian. False. Fíjense que la número 3 era verdadero, porque ella sí se había quedado en Londres. Entonces ya ven, pues acá es una, ay, se borró la otra, es una T. Esa acá era T, y acá abajo también. Porque ella sí se quedó en Yorkshire, decía que vivía en el Reino Unido. Número 4, ella viajó a Australia para ir a ver a Ian, obviamente, sí, esto es verdadero también. Dice número 5, they changed their tickets. ¿Pudieron cambiar sus boletos? No. No, false. Number 6, Amy didn't want to marry Ian. Buena novela suena esto, dice, Amy no se quería casar con Ian. False. False, porque sí quería. Entonces viajó hasta Australia para decirle que no. Dice número 5. Look at the simple past verbs in bold in the sentences from the text. Which verbs is regular and which is irregular? Dice, mira los verbos en pasado simple, en negrilla, en las oraciones del texto que tenemos aquí abajo. Dice, ¿cuál verbo es regular y cuál es irregular? Entonces vamos a poner, en este caso, vamos a subrayar para que sea más fácil. Voy a ver acá una línea y voy a cambiar color. Sí. Y vamos, ustedes me van a decir cuál de estos dos verbos es un verbo regular y cuál es un verbo irregular. Por ejemplo, dice, Ian booked a flight and in July he flew from Sydney to London. Ven que acá tenemos dos palabras en negrilla, que son los verbos en tiempo pasado. Entonces, el verbo booked, ¿este será un verbo regular o un verbo irregular? Irregular. ¿Por qué? A ver, recuérdense que estuvimos viendo las últimas 2 semanas también el tiempo pasado y empezamos a ver el tiempo pasado con los verbos regulares. ¿Y qué le agregamos nada más a los verbos regulares al final? De. Entonces, el primero es un verbo regular. Vamos a ponerle aquí una R de regular. Y obviamente el segundo, ¿se recuerdan que dijimos, fly? Fly es volar. Pero si digo flew, es voló. Ese es tiempo pasado. O sea, se escribe de modo diferente en pasado. Este es un verbo irregular. Entonces voy a poner aquí abajo una I. En la parte B nos dice, find the simple past form of the irregular. A ver. From the irregular verbs in the text. Then read the grammar box. Dice, encuentra la forma pasada simple de los verbos irregulares en el texto. Luego lee el grammar box. Bueno, entonces vamos a completar esta parte. Y, por ejemplo, ¿cuál es el pasado del verbo go? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cómo se escribe? Lo voy a ir ayudando. El pasado de este verbo empieza con una W, y... Went. And T, exactamente, went. Fly, lo tenemos ahí arriba en la oración. ¿Cuál es su pasado? Flew. No sé cómo Flew. se En este dice, caso se pronuncia flew. Number 3, buy. En presente digo buy, que es comprar, pero en pasado voy a decir de otro modo. Es una palabra un poco más larga. Boat, boat, ¿ok? B-O-U-G-H-T. Boat. Number 4, take. El verbo take es tomar o agarrar. Entonces, en este caso, su pasado va a ser took, exactamente. Recuerden, si tenemos una doble O, va a sonar como una U larga. Took. Number 5, think. El verbo pensar también. Su forma pasada es un poco bastante extensa. A ver si me cabe acá. Entonces tenemos T-H-O-U-G-H-T. Y la número 6,
Say, el verbo decir. En pasado, para decir dijo, voy a decir say. De este modo. Y ahí tenemos los verbos en tiempo pasado. Voy a borrarlo de arriba y así ya puedo ver lo último. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Puedo borrar ya los verbos para pasar al recuadro gris? Sí, profe. Ok, voy borrando. Y vamos a ver el recuadro gris. Dice grammar, simple past irregular verbs. El pasado simple de los verbos irregulares. A estos verbos no les voy a agregar ed cuando voy a hacer una oración afirmativa en tiempo pasado. Por ejemplo, tenemos acá, dice la primera columna affirmative. Dice, Ian went to work in Australia. Ian fue a trabajar a Australia. El pasado de este verbo, que en presente es go, su pasado es went. Luego dice, he flew to London. Él voló a Londres. El verbo en presente es fly, pero en pasado es flew. En la número 3, he bought some flowers. Él compró algunas flores. En presente el verbo sería he buy, pero el pasado es bought. Ahora bien, ¿qué pasa si voy a hacer negaciones? ¿Se recuerdan que también con los verbos regulares, cuando íbamos a negar o íbamos a hacer preguntas, usábamos un auxiliar? En este caso también. En este caso es el auxiliar didn't. ¿Y qué pasaba con el verbo? Regresaba a su forma original, o sea, la forma presente. Entonces tenemos acá, Ian didn't go to work in Singapore. Ian no fue a trabajar a Singapur. Si se dan cuenta, estoy usando el auxiliar en negación, que es didn't, y el verbo original, go. O sea, no voy a poner went, sino go. Luego en la segunda dice, he didn't fly to Sydney. Él no voló a Sydney. También usamos la negación, didn't, y el verbo original, fly. Pero como ya estoy usando didn't, sé que estoy hablando en tiempo pasado. He didn't buy a chocolate. Él no compró chocolate. Y igual que los ejemplos anteriores, auxiliar negativo y el verbo original. ¿Cómo voy a hacer preguntas? Al igual que con los verbos regulares, voy a usar el auxiliar did de primero. Dice acá, did Ian go home? ¿Fue Ian a casa? Y el verbo regresa a su forma original. Did he fly alone? ¿Voló él solo? Did he buy a ring? ¿Compró él un anillo? Y ahí tenemos la forma de pregunta. Y obviamente las respuestas cortas, al igual que en las clases anteriores de tiempo pasado, vamos a decir, yes, he did. O sea, utilizo el auxiliar did nuevamente, o no, he didn't. No, no lo hizo. Entonces, voy a regresar aquí a la pantalla principal. Y pregunto, ¿alguna duda o pregunta precisamente de lo que estamos viendo ahorita? ¿De las páginas que vimos? ¿No? No, Creo que está bastante sencillo, ¿sí? Entonces, ¿Es tarea? sí, acuérdense que cada semana vamos viendo las páginas del libro y son sus actividades, son sus tareas, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan, porfa, de mandármela siempre al correo o por WhatsApp? Indicando en este caso que es la actividad número 7, ¿sí? Igual, si tienen ustedes, porfa, y en este caso si hay varios que tienen tareas atrasadas conmigo de inglés, las mandan también. Solo me indican, profe, esta es la tarea número 5, la tarea 6, la tarea 4, etcétera, etcétera, ¿sí? Igual al correo. Entonces, ahí estamos ustedes. Si tienen igual dudas o preguntas, me las pueden hacer por el WhatsApp directo y ahí vemos cómo resolvemos. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ok. Gracias. Bueno, entonces un gusto volver ahí a saludarlos a ustedes. Y ahí se portan bien. Y creo que después tienen clase de compu, si no estoy mal, ¿va? O de programa, no sé. Entonces ahí las atienden también. ¿Y compu? Entonces ahí las atienden, no se les vayan a olvidar. Entonces ahí estamos ustedes, se portan bien y feliz día. Bueno. Adiós. Igualmente, profe. Adiós. Adiós. Profe. Adiós, adiós. Dios, profe.